Queremos profundizar y entender más lo que significa esta tremenda tragedia realmente desde el punto de vista judicial. Por eso nos acompaña aquí en el estudio el abogado y exfiscal Carlos Gajardo. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Carlos, a ver, leo textual. El artículo 125 del Código Procesal Penal dice que ninguna persona podrá ser detenida sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después que dicha orden le fuere intimada en forma legal, a menos que fuere sorprendida en delito flagrante y en este caso para el único objeto de ser conducida ante la autoridad que correspondiere. ¿Quiere decir entonces que la figura de la detención ciudadana en estricto rigor no existe? Yo diría que lo que comúnmente denominamos como detención ciudadana se refiere a que cualquier persona puede detener a otro que está cometiendo un delito flagrante si es que así concurren los requisitos. La diferencia con el funcionario público, con la policía más bien, es que la policía está obligada a practicar esa detención. Si un policía ve una situación de delito flagrante, está obligado a detener. En particular, un civil cualquiera puede hacerlo, no está obligado. Pero lo único que esa normativa habilita es que se detenga y se ponga inmediatamente hacia la autoridad, bajo el cuidado de la autoridad. Obviamente, nada de eso habilita a que se golpee, se le hagan tratos inhumanos o, como en este caso, sea tal la agresión que termine en un homicidio. ¿Debiéramos hablar entonces mejor o más exactamente de una retención que una detención? Yo creo que es posible mejorar el concepto, ¿no? Pero lo que diría yo que es necesario profundizar es sobre todo entender lo complejo que es atribuirle responsabilidad por un hecho delictual a una persona, lo que normalmente denominamos la presunción de inocencia. Es decir, todas las personas, hasta que no exista una sentencia ejecutoriada, gozan de la presunción de inocencia y incluso los tribunales de justicia en algunas ocasiones cometen errores cuando juzgan a una persona. Mucho más fácil es, por cierto, que esos errores se puedan cometer en una situación en que hay muy poca información por personas comunes y corrientes y, como en este caso, terminar cometiendo un delito de homicidio en contra de un sujeto que no tiene ninguna responsabilidad por los hechos. No digo con esto que esto sería justificable si es que la persona hubiera cometido un delito. Ya. Obviamente eso también sería injustificable, pero probablemente para la ciudadanía este caso genera mucha mayor repercusión porque la persona incluso ninguna vinculación con un hecho delictual tenía. Y eventualmente, ¿a qué se exponen las personas que ahora aparecen como imputadas, como detenidas, eventualmente en el caso de que se comprobara que, fruto de sus golpes, este joven murió? Bueno, la imputación que hemos visto recientemente que hace la Fiscalía no es simplemente de un homicidio simple, sino que le imputa el homicidio agravado, lo que en otras legislaciones se conoce como el asesinato. En Chile lo conocemos como homicidio calificado. Son aquellos homicidios más graves en que concurre una calificante, la premeditación, la alevosía, el ensañamiento. En este caso la Fiscalía dice, estas 4 personas, además de matar a esta víctima, se ensañaron con ella, le provocaron un dolor adicional con el objeto de lograr su muerte. ¿Y podrían argumentar, por ejemplo, simplemente el error como un atenuante? Efectivamente, el error es una eximente de responsabilidad porque efectivamente si yo hago una conducta legítimamente provocada por un error, puedo incluso conseguir que se me atenúe o derechamente se me elimine la conducta que se me imputa. Creo que en este caso eso va a ser difícil conseguirlo porque, insisto, hasta la detención uno podría entender que pudo haber habido un error. Pero de ahí para adelante, todo lo que se hace con el fin de golpearlo deliberadamente, con distintas formas, con distintas especies, me parece que es muy difícil sostener que aquí hubo un error. La conducta que se cometió fue deliberadamente, en definitiva, para matar a la persona. Carlos, ya que estamos hablando de temas judiciales, abordemos uno que hoy también ha sorprendido a todo el mundo, porque ayer la Corte Suprema desestimó el último recurso, uno de nulidad, que había presentado la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, para evitar ir a la cárcel tras ser condenada a 5 años. Pero casi al mismo tiempo que se conocía el fallo, la exedil se fue del país. Aprovechó que no tenía impedimento alguno, ninguna medida cautelar pesaba sobre ella y recién esta tarde se emitió una alerta internacional que ahora la convierte en prófuga de la justicia, pero cuando ya está a miles de kilómetros de Chile. Veamos la nota y seguimos conversando. El juicio es otra maniobra más
Pero es también el momento de demostrar mi inocencia ante la justicia. Les envío un cariñoso abrazo y recuerden que hay Karen Rojo para rato. Aunque hace un año ella aseguraba que demostraría su inocencia, tomó el avión apenas se conoció que la Corte Suprema, la última instancia de nuestra justicia, desestimó el último recurso con que la exedil buscaba evitar la cárcel. Se condena a la acusada Karen Paulina Rojo Venegas, ya individualizada, a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo. En esa oportunidad fue acusada por fraude al fisco cometido el año 2015-2016 por contratar una asesoría para su campaña de reelección que pagó con dineros municipales. La sentencia incluyó la inhabilitación para cargos públicos, derechos políticos como el derecho a votar y 5 años y un día de presidio. Y aunque el 2018 la Fiscalía solicitó la medida cautelar de arraigo nacional y esta fue decretada por el tribunal, la defensa de la exalcaldesa de Antofagasta apeló y la Corte de Apelaciones la dejó sin efecto ese mismo año. Así las cosas y sin impedimento legal que lo impidiera, este miércoles Karen Rojo simplemente tomó un avión. Algunos dicen que su destino fue a Países Bajos. Una vez que nos hemos enterado de que Karen Rojo Venegas salió fuera del país, se encuentra en la Fiscalía realizando todas las diligencias pertinentes, tanto a nivel policial como judicial, para los efectos de solicitar su extradición. Recién hoy, a eso de las 3 de la tarde, el Juzgado de Garantía de Antofagasta emitió una orden de detención contra Karen Rojo. 1 hora y media más tarde, la PDI daba a conocer la notificación roja de Interpol para que pueda enfrentar el proceso judicial en Chile. Esta oficina de Interpol solicitó a la Secretaría General de Interpol en Lyon, Francia, la publicación de una notificación roja en contra de esta persona, la cual estará disponible para los 194 países miembros de la organización. La noticia también impactó a los antofagastinos, ciudad donde Karen Rojo fue alcaldesa durante 8 años y terminó siendo acusada de sustraer 24 millones de pesos, recursos que venían de subvenciones escolares y salud municipal. Al retirarse de la ciudad, al retirarse del país, se está acusándose sola. Esa sería mi opinión. Hizo lo que hizo y ahora arrancamos, pues. Dejó al pueblo, se cansó de robarle prácticamente. Esa es la realidad de las cosas. No sé si la corrieron o se fue por cuenta de ella, no sé. Pero me da pena que se haya ido, una buena mujer, de pueblo. A pesar de los intentos de Tele 13, los abogados de la exalcaldesa no estuvieron disponibles para esta nota, mientras la Fiscalía por su parte aseguró que harán uso de todas las herramientas legales para lograr la extradición de la imputada. Pero para eso primero se debe conocer con certeza dónde aterrizó el avión de Karen Rojo. Bueno, sigamos conversando con Carlos Gajardo. Carlos, primero una cosa tal vez un poco más técnica, pero que surge mucho la duda de muchas personas, hoy lo han preguntado en demasía. ¿Es verdad que aunque el funcionario policial del aeropuerto internacional hubiese reconocido a Karen Rojo, ya sea por las noticias, porque sabía que estaba condenada y estaba esperando una resolución última de la justicia, estaba totalmente impedido de poderle negar la salida al país? Mire, no es poco común que esa situación ocurra, que el policía se dé cuenta de que una persona con algún problema judicial está tratando de evadir la acción de la justicia yéndose del país, o en muchas ocasiones, sin existir una orden de detención, existe lo que se denomina un aviso de autoridad, es decir, que se le avise a la autoridad, al fiscal, cuando una persona investigada quiere salir del país. En esos casos, si bien no se puede detener, lo que se realiza es que se llame inmediatamente al fiscal de turno y se le comunique esta situación a efectos de que el fiscal pueda obtener una orden de detención e impedir la salida de la persona. Fue esto lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de Alberto Chang, cuando su madre intentó salir del país por el aeropuerto. ¿Verdad? La policía inmediatamente se comunicó con nosotros los fiscales y obtuvimos inmediatamente una orden de detención. Con esto lo que quiero decir es que en este bochorno que ha tenido hoy día el sistema de justicia, creo que más que las instituciones comenzar, como lo han hecho, a empezar a tirarse la pelota de quién tiene la culpa de esto, yo diría que esto más bien da cuenta de una falla, diría, del sistema en su conjunto, que ha terminado con que una muy buena noticia que tuvimos ayer, como fue que para un caso de corrupción la justicia impusiera penas altas y efectivas, algo muy poco usual en nuestro país, probablemente junto con el caso de Jaime Orpiz, en el último tiempo son las únicas autoridades importantes que han tenido penas de prisión efectiva. Hoy día tengamos una noticia evidentemente que no es alentadora, que da cuenta de esta falla del sistema. A propósito de endosarse la responsabilidad, que es lo que hemos visto en estas horas, bueno, la Fiscalía ha dado explicaciones, ya lo vamos a comentar en un segundo más a través de un comunicado, pero de alguna manera en ese comunicado señalaba que, bueno,
bueno, la Corte también, que le levantó las cautelares, quizá podría haber hecho algo. Y ha reaccionado la Corte. Escuchemos lo que han señalado hace un rato. Nos ha llegado esa intervención a propósito de este cuestionamiento. Durante ese desarrollo no hubo revisión de cautelares, como tampoco existieron solicitudes de las partes intervinientes. Los jueces no pueden, de oficio, decretar medidas cautelares. Los jueces no pueden de oficio. Entonces se está señalando que los querellantes, en este caso, que quedaban dos, en este caso el Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía como parte activa, ¿pudieron haber hecho algo más? Absolutamente, pero por eso yo te comentaba, Ramón, que lo que vemos hoy día es que las instituciones se empiezan a tirar la pelota de quién tuvo la culpa de esto, ¿no? Y claro, a mi juicio, cada una aporta a este desaguisado. Es decir, la Fiscalía en su momento pidió medidas cautelares y, como vimos el año 2018, la Corte de Apelaciones de Antofagasta las dejó sin efecto. En un caso muy grave, en un caso de fraude al fisco donde se arriesgaban, como hemos visto, más de 5 años de cárcel por 20 y tantos millones de pesos, y lo sensato en un caso de ese tipo, obviamente, es que existan medidas cautelares e incluso la prisión preventiva. Pero, desgraciadamente, en nuestro sistema tenemos esta concepción de que pareciera que las medidas cautelares y sobre todo las intensas son solo para algún tipo de delincuentes, mientras que otros delincuentes, los de cuello y corbata, tienen un tratamiento mucho más beneficioso, como en este caso. Más la ida a corte. Pero claro, tiene razón también que luego del 2018 la Fiscalía pudo en nuevas ocasiones haber pedido medidas cautelares, especialmente cuando Karen Rojo ya es condenada en primera instancia a 5 años y 1 día. A eso voy ahora, porque la Fiscalía, consultado hoy día sobre esta materia, ha señalado que, bueno, la Corte fue la que le levantó las medidas cautelares y que posteriormente a eso la exalcaldesa concurrió a todos los requerimientos de la justicia, como señalando que, producto de su actuar, entonces no había como una razón para pensar que podía fugarse. ¿Demasiado cándido? Sobre todo porque hay un hecho nuevo que habilitaba a pedir medidas cautelares nuevamente, que es la condena. Cuando Karen Rojo es condenada a 5 años y 1 día de presidio efectivo por un tribunal oral, obviamente eso habilitaba para que nuevamente se hubieran discutido medidas cautelares. Entonces, yo creo que cada una de las instituciones aquí tiene un poco de culpa, ¿no? El tribunal, sobre todo la Corte, que en su momento deja sin efecto el arraigo, la Fiscalía, que no lo pidió nuevamente, y la propia policía, que en el aeropuerto podría haber sido más proactiva para haber pedido una medida haber informado al fiscal para que se pidiera una orden de detención. Pero más allá de este pimponeo, yo creo que lo relevante es darnos cuenta que el sistema en su conjunto tiene un sesgo que en este tipo de delitos es particularmente benevolente con las medidas cautelares, y eso creo que hay que cambiarlo. Pero no puedo dejar de decir que es una muy buena noticia el que se haya condenado a una pena efectiva. Eso es algo muy poco usual en nuestro país y yo creo que es un buen precedente además para lo que viene hacia el futuro. Tenemos muchos alcaldes que hoy día están siendo investigados. El alcalde Torrealba, exalcalde, ¿no es cierto?, en Vitacura, la exalcaldesa Reginato en Viña del Mar, y esta noticia, esta sentencia es un buen antecedente porque con montos mucho mayores, en el caso de la alcaldesa Karen Rojo estamos hablando de 24 millones aproximadamente, estos casos son bastante más relevantes en montos, uno podría esperar entonces que también, si se llega a comprobar por supuesto la culpabilidad, pudieran en otros casos semejantes de fraude al fisco dictarse también sentencia efectiva. Carlos Gajardo, abogado, exfiscal, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por la invitación a conversar estos importantes temas. Gracias, buenas noches.